un tema también importante. Póngale acá en la primera diapositiva. Ya, ya. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con un tema más de las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, que son las anomalías de inserción placentaria y vasos sanguíneos fetales. Ya. Listo. Ya, bueno, dentro de las anomalías de la inserción placentaria y de los vasos sanguíneos fetales tenemos la placenta previa, la placenta ácreta y la vasa previa, que estas se van a asociar con sangrados vaginales en la segunda mitad del embarazo y también se asocian a una elevada morbimortalidad tanto materna como perinatal. Ya. Dentro de lo que la incidencia que se encuentra de estas anomalías, para la placenta previa tenemos una incidencia de 1 por cada 200 embarazos, del acretismo placentario 1 por cada 533 embarazos y de la vasa previa 1 por cada 2500 a 1 por cada 5000 embarazos. Entonces, estos índices de anomalías, tanto de la placenta previa como del acretismo placentario, se han ido aumentando y se debe probablemente a que hay un aumento de los partos por cesárea, a la edad materna o a la tecnología en la reproducción asistida. Es así que en la región de las Américas se ha visto que 1 de cada 5 muertes maternas es como consecuencia de las hemorragias obstétricas durante o inmediatamente después del parto. Y así también algunas estadísticas nos indican que fallecen aproximadamente 16 mujeres por causas evitables que van a estar asociadas al embarazo o al parto, siendo estas las hemorragias como principal causa. Entonces, dentro de las anomalías de la inserción placentaria, como ya habíamos dicho, se está asociada a una morbimortalidad materna y perinatal muy elevadas. Y dentro de las principales complicaciones maternas tenemos las hemorragias severas, tenemos la coagulación intravascular diseminada, las histerectomías, histerecto, ay, por favor, no cambien las diapositivas. Las histerectomías, también lesiones de uréteres e intestino como complicaciones de las histerectomías. Dentro de otras complicaciones también encontramos los procesos tromboembólicos, septicemia y un alto riesgo de ingreso a las unidades de cuidados intensivos e incluso hasta las muertes maternas. Y dentro de las complicaciones perinatales están la prematurez, restricción del crecimiento fetal, bajo peso al nacer, hipoxia y muerte fetal, que estas son las complicaciones más prevalentes. ¿Cómo se clasifican las anomalías de la inserción placentaria? Como habíamos dicho, se clasifican en placenta previa, acretismo placentario, vasa previa e inserción velamentosa del cordón umbilical. Entonces vamos a ver, y los gráficos se me perdieron. La sexta. Todos esos gráficos no están. Te les digo que voy a cargar la diapositiva porque les voy a volver a cargar la diapositiva porque los gráficos no han salido, por favor. Qué raro, hasta la 2 era, no. Ahí sí.
En estos momentos les estoy cargando la misma diapositiva, sino que los gráficos no han salido. Por favor, apagar sus micrófonos, los que recién se están admitiendo en la charla, por favor. ¿En cuál se quedó? ¿Se acuerda, Doc? Ya. Ya, continuamos. Entonces, como habíamos dicho, se clasifican en placenta previa, en acretismo placentario, basa previa e inserción velamentosa del cordón umbilical. Vamos a ver cada una de ellas. La placenta previa. La placenta previa no es más que la inserción próxima o cuando ésta se encuentra cubriendo el orificio cervical interno, como ven en la gráfica. Normalmente la placenta se debe implantar en esta región del útero, ¿no? Y acá la placenta previa es cuando ésta ocluye totalmente o parcialmente el orificio cervical interno. Entonces, la placenta previa se clasifica en algunos estadios. Básicamente son 4 estadios. Los 4 estadios de la placenta previa son: la primera es una placenta de inserción baja, ¿sí? La placenta de inserción baja no es más que la implantación de la placenta sobre el segmento uterino cuyo borde inferior queda a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. El segundo estadio es la placenta marginal. Esta placenta la placenta previa marginal es cuando la placenta es adyacente al orificio cervical interno, sin sobrepasarlo, ¿no? Como pueden observar en el gráfico. El tercer estadio es la placenta previa parcial. La placenta previa parcial es cuando solamente parte del cuello uterino está cubierto por la placenta. Y el cuarto estadio es la placenta previa total, que esta es cuando también se la conoce como placenta previa central. Es aquella en la que la superficie de implantación placentaria cubre totalmente el orificio cervical, ¿sí? El orificio cervical interno del cuello uterino. Entonces, estos son los 4 estadios de la placenta previa. ¿Qué es el acretismo placentario? El acretismo placentario es cualquiera de estos tipos de adherencia de la placenta a la capa uterina, ¿no? Entonces, de igual manera tiene 3 estadios o tipos de acretismo placentario. ¿Ya? El primer estadio es la placenta ácreta. La placenta ácreta no es más que la invasión anormal de una parte o de la totalidad de la placenta a nivel del endometrio sin que las vellosidades coriales penetren en el miometrio, como pueden observar aquí en el gráfico. El otro tipo de acretismo placentario es la placenta íncreta, que es la invasión profunda del miometrio por parte de las vellosidades coriales, ¿sí? Como ustedes ven en el gráfico. Por favor, apaguen sus micrófonos. Y el otro estadio es la placenta pércreta, que es la invasión de la serosa y órganos vecinos por parte de las vellosidades coriales, como ustedes ven en el gráfico. Ahora,
¿Qué es la baza previa? En realidad la baza previa es una condición de alto riesgo obstétrico y es cuando los vasos sanguíneos procedentes de la placenta o del cordón umbilical van a cruzar la entrada del canal de parto por delante de la presentación fetal. Y de igualmente tiene dos estadios o dos tipos. Se clasifica en la inserción velamentosa del cordón umbilical, y el segundo tipo es cuando se presenta cuando los vasos fetales discurren entre los lóbulos de una placenta bilobulada o subcenturiata. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una placenta bilobulada. ¿Qué es la inserción velamentosa del cordón umbilical? Es cuando los vasos umbilicales se abren dentro de las membranas a cierta distancia del borde placentario, el cual va a alcanzan circundados solo por el pliegue del amnios, ¿sí? Como pueden ver en el gráfico. Ya, pongámosles la otra. Entonces, para que se desarrollen anomalías en la inserción placentaria, existen algunos factores de riesgo. Factores de riesgo para que se desarrolle una placenta previa y acretismo placentario. Tenemos la edad, ¿no? Es un factor de riesgo. Mujeres mayores a 35 años, que sean multíparas, que sean embarazos múltiples, que tengan anemia, que tenga una cicatriz uterina previa, sea por legrado, aspiración manual uterina, cesáreas o miomectomías. También el tabaquismo es un factor de riesgo, el uso de cocaína y un espacio intergenésico post-cesárea que sea menor a los 12 meses. Factores de riesgo que se asocian a la baza previa: tenemos la placenta bilobulada o lóbulos subcenturiados, placenta de inserción baja en el segundo trimestre, embarazos múltiples y la fertilización in vitro. El antecedente de cesárea también es un factor de riesgo para desarrollar anomalías de inserción placentaria. Entonces, el riesgo de placenta ácreta, si existe placenta previa, va a aumentar en función del número de cesáreas anteriores. Es así que si tiene una cesárea anterior, tenemos un porcentaje de que se desarrolla anomalías de la inserción placentaria en un 11%. Si son 2 cesáreas anteriores, aumenta este porcentaje a un 40%. Si son 3 cesáreas anteriores, a un 61%, y si son 4 o más cesáreas anteriores, aumenta a un 67% de probabilidades de que se den estas anomalías de la inserción placentaria. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones sobre estos factores de riesgo para desarrollar anomalías de la inserción placentaria? Primero, y como en todo, lo que se recomienda es hacer la consejería preconcepcional a todas las mujeres en edad reproductiva. ¿Sí? Esta consejería debe abarcar los riesgos de lo que es la multiparidad, el riesgo de un embarazo en mujeres añosas y el uso del tabaco u otras sustancias durante el embarazo. También se recomienda en estas pacientes que tienen factores de riesgo realizar una ultrasonografía de rutina para determinar el sitio de la implantación de la placenta entre las 18 a 24 semanas de gestación. En cuanto a si somos conocedores de que la paciente es fumadora, indicarle también que el tabaquismo se asocia, como sabemos, al bajo peso al nacer y a que se desarrollen las anomalías de inserción placentaria.
por lo que es importante que el abandono de este hábito lo haga lo más pronto posible. De igual manera, si la paciente consume cocaína, ahí nos ayudaremos o pediremos el apoyo del personal de salud con experiencia en lo que son adicciones. Otra recomendación también que se realiza cuando hay factores de riesgo para desarrollar estas anomalías es que en las pacientes con 24 semanas de gestación y que tengan un alto riesgo de sangrado, con 2 o más cesáreas o legrados o miotomías, hay que referirlas inmediatamente al segundo o tercer nivel de atención para el manejo por especialidad. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las anomalías de inserción placentaria? Ya, cuando se sospecha de que hay una placenta previa en toda mujer embarazada, es cuando presentan un sangrado vaginal con más de 20 semanas de gestación. Entonces, clínicamente este sangrado es rojo rutilante, no hay dolor, es silente, ¿no? Va a tener dolor la paciente o va a presentar un sangrado poscoital. Y en algunos casos puede haber un sangrado doloroso, y esto posiblemente por las contracciones uterinas o la separación de la placenta. En la mayoría de los casos de casos de placenta previa, si el sangrado ocurre antes de las 34 semanas, es raro que ésta sea severa o que ponga en peligro la vida de la mujer y que requieran la finalización del embarazo. En las gestantes con placenta previa se va a triplicar el riesgo de presentar distocias de situación, es decir, que puede presentar una presentación oblicua o transversa. La hematuria microscópica y macroscópica, también los síntomas urinarios y la hemorragia dolorosa van a proporcionarnos un alto índice de sospecha de una placenta pércreta con invasión a lo que es vejiga. Cuando no hay sangrado, ningún examen clínico va a diagnosticar la vasa previa. Y también tener en cuenta esta recomendación que durante el trabajo de parto, en ausencia de sangrado transvaginal, el diagnóstico de vasa previa puede ocasionalmente ser diagnosticada por estas dos condiciones. Si existe dilatación cervical y se palpa los vasos sanguíneos fetales en las membranas corioamnióticas durante la exploración vaginal. Y la otra condición, ante la sospecha clínica de vasa previa, lo que se recomienda realizar es una amnioscopía para visualizar directamente los vasos sanguíneos. En cuanto al diagnóstico, ¿no? En cuanto al diagnóstico de las anomalías de la inserción placentaria, vamos a ver igual una por cada una de ellas. Ya, para hacer el diagnóstico de la placenta previa, bueno, primero debemos saber que el diagnóstico definitivo de la placenta previa no se debe realizar antes del tercer trimestre en pacientes sintomáticas, porque muchas veces este cuadro se puede resolver a medida que avance el embarazo. Pero sí, en caso de que se presente una placenta previa central completa en el segundo trimestre, obviamente el diagnóstico se lo va a hacer antes, ¿no? Ya, entonces en el segundo trimestre el ultrasonido transvaginal puede o es el más aconsejable, sí, porque tiene una sensibilidad del 87.5% y una especificidad del 98.8% en el segundo y tercer trimestre. Entonces es superior a la ecografía abdominal. Ya. Se recomienda entonces realizar una ecografía abdominal entre las 18 a 24 semanas. Entre las 18 a 24 semanas, y se confirma el diagnóstico con una ecografía transvaginal entre las
entre las 35 a 36 semanas de gestación. ¿Ya? Entonces, es así como se puede observar en el gráfico. Si ustedes se fijan, esta es la placenta. La flechita roja es el borde de la placenta. ¿Sí? La flecha amarilla indica ¿cómo es? El orificio cervical interno, y las flechitas blancas indican el las flechitas blancas indican el cuello uterino, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esto aproximadamente es a las 36 semanas de gestación, y aquí está la cabecita del feto. Entonces, de esta manera, en una ecografía podemos determinar la placenta previa, ¿no? Ahora, para hacer el diagnóstico para la placenta ácreta. En realidad, el diagnóstico de la placenta ácreta se realiza también mediante un ultrasonido, pero es importante realizarlo antes de que se dé el parto, porque esta puede ocasionar hemorragias masivas durante el parto y haber algunas complicaciones o hasta la muerte de la gestante. Entonces, los hallazgos en el ultrasonido son estos, ¿no? Se van a observar lagunas placentarias con flujos turbulentos de baja resistencia y picos altos de velocidad sistólica. Va a haber una pérdida de la zona retroplacentaria, proyección vascular o placentaria hacia el miometrio, vejiga o serosa uterina, un espesor del miometrio retroplacentario menor a 1 milímetro con lagunas placentarias. ¿Sí? Entonces, para hacer el diagnóstico de placenta ácreta, como ya les había dicho, por medio de ultrasonografía, ¿sí? Lo que nos indica las lagunas placentarias. Al encontrar lagunas placentarias, esto tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 93%, y esto nos daría ya el diagnóstico de un acretismo placentario. La ecografía Doppler, por medio del flujo de color, tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 97% para el diagnóstico del acretismo placentario. Únicamente se recomienda realizar una resonancia magnética únicamente cuando el diagnóstico es incierto o no es concluyente saber si es una placenta ácreta. Ya. Para el diagnóstico de la basa previa, este es el factor más importante para disminuir la mortalidad fetal. Entonces, también lo que se recomienda es una ecografía obstétrica de rutina, que debe incluir obviamente la localización de la placenta, el número de lóbulos placentarios, y hacer una evaluación del sitio de inserción del cordón placentario. De igual manera, se recomienda hacer una ultrasonografía abdominal, que esta puede complementarse con un ultrasonido transvaginal, que va a valorar el segmento uterino inferior y el cérvix. Entonces, la ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad entre el 99 y 100%. Y generalmente se lo va a realizar entre las 18 semanas a las 26 semanas de gestación, y es útil para valorar la inserción del cordón en el segundo trimestre. Dentro de los hallazgos ecográficos que se asocian a una basa previa, va a ser la inserción del cordón en el segmento uterino inferior, una inserción del cordón velamentosa, y aquí también se recomienda realizar una resonancia magnética
únicamente cuando no se puede hacer el diagnóstico por medio de estos estudios o cuando es no concluyente. Sí, a partir de las 24 a 30 semanas de gestación. Ya, pongámosles las otras. Estimados profesionales, ya les voy a subir las otras diapositivas que faltan. Por favor, no manipular las diapositivas porque se nos puede perder el hilo de la clase. Entonces, para que ustedes mismos sigan el hilo. Los que llegaron un poquito tarde ya saben que ustedes pueden revisar la clase. Les agradezco bastante. Ahorita les subo las diapositivas que siguen. Me equivoqué. Casi. Casi la friego. Saldría a 3, ¿no? Ya. En cuanto al tratamiento prenatal de las anomalías de la inserción placentaria y de los vasos fetales, primero el manejo prenatal, ¿sí? Como en todo, la consejería sobre los signos de peligro. Entonces, lo que se debe indicar a la paciente es el riesgo del parto pretérmino que puede desencadenar estas anomalías, las hemorragias obstétricas, signos de alarma como por ejemplo la disminución de los movimientos fetales, el sangrado transvaginal o de pronto complicaciones neonatales que pueden presentarse. Ya. También en cuanto al manejo de la anemia, que esto se lo va a hacer de acuerdo a los protocolos del ministerio que ya vimos anteriormente, al manejo de la anemia, se recomienda también la anticoagulación, que esta anticoagulación es profiláctica, ¿no? En pacientes con alto riesgo de sangrado, que esto va a ser individualizado y que se debe considerar también los factores de riesgo para tromboembolias. Ya también tomar en cuenta que cuando hay hospitalizaciones prolongadas, se asocia al incremento del riesgo de tromboembolias venosas, por lo que también ahí se recomienda una movilización temprana de la paciente, así como el uso de medias compresivas y una adecuada hidratación, ¿sí? Otros tipos de manejos también que se hace es la maduración pulmonar, de acuerdo a las guías de práctica clínica, ¿no? Que se recomienda la maduración pulmonar, betametasona de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o si no la dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. ¿Ya? También se recomienda dentro del tratamiento el uso de los tocolíticos. Sí, dentro del uso de los tocolíticos, esto está indicado en gestantes con riesgo de parto prematuro. Sí, también de acuerdo a los protocolos que manejamos en el Ministerio de Salud Pública y lo recomendado con la nifedipina, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio, que estos tienen una mayor probabilidad de retrasar el parto prematuro, mejorando los desenlaces maternos y neonatales. Entonces, ¿cómo se realiza el manejo de los tocolíticos? Sí, como les había dicho, de preferencia con nifedipina, con su dosis inicial de 10 a 20 miligramos vía oral. No se recomienda utilizar la vía sublingual por el riesgo que este puede desencadenar un brusco descenso de la presión arterial y consecuentemente la caída del flujo uteroplacentario. Entonces se va a repetir cada 20 minutos si no han disminuido las contracciones, hasta una dosis máxima durante la primera hora de 60 miligramos. Y ya luego de mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas, esto espaciando la toma de acuerdo al cese de las contracciones uterinas. De igual manera, con una dosis total
y máxima de 160 miligramos al día. ¿Y cuánto va a durar este tratamiento? Máximo 48 horas. Ya, en cuanto a las recomendaciones sobre el uso de los tocolíticos, no se recomienda estos para prolongar el embarazo ante la presencia de estas condiciones. Sí, como absolutas tenemos cuando obviamente hay óbitos, ¿no? Anomalías fetales que sean incompatibles con la vida, que haya evidencia del compromiso fetal, que haya una restricción severa del crecimiento intrauterino, una corioamnionitis, preeclampsia severa o eclampsia, hemorragia severa materna o desprendimiento de placenta y trabajo de parto. En estos casos no se recomienda el uso de los tocolíticos. Y como condiciones relativas, cuando tenemos una edad gestacional mayor a 34 semanas, una madurez pulmonar fetal, metrorragias moderadas, restricción del crecimiento fetal sin alteraciones de la vitalidad, rotura prematura de membranas y un estado hipertensivo del embarazo no complicado. Entonces hay que valorar estas condiciones para el uso de los tocolíticos. Vamos a ver el manejo en cada de las gestantes de acuerdo a cada una de las anomalías. Es así que para la placenta previa sintomática lo que se recomienda es un tratamiento en realidad conservador, ¿no? Se recomienda un tratamiento conservador para alcanzar la madurez fetal en aquellas gestantes en las que no haya un compromiso hemodinámico materno ni tampoco fetal. Entonces, en estas condiciones, por ejemplo, si tienen hemorragias leves o si, como les digo, si la gestante está estable hemodinámicamente y que no esté en fase activa de parto, que se encuentre en una edad gestacional menor a 36 o a 37 semanas, que el feto esté vivo y que no haya compromiso del bienestar fetal. En cuanto al tratamiento conservador para el manejo de estas gestantes, lo que se va a incluir es estabilizarla hemodinámicamente, hacer maduración pulmonar con betametasona o dexametasona, como habíamos indicado, tocolisis en caso de ser necesario con nifedipino en las dosis que habíamos indicado, y valorar el bienestar fetal. Ya también se recomienda en las gestantes que están con placenta previa sintomática controladas mediante tratamiento conservador, finalizar la gestación de forma electiva a la semana 37. Y si durante el tratamiento conservador en la gestante se presenta una hemorragia abundante, inestabilidad hemodinámica materna, pérdida del bienestar fetal, se debe realizar de emergencia una cesárea. En cuanto a las recomendaciones sobre el manejo de la placenta previa asintomática, ¿sí? Si tenemos gestantes con un diagnóstico confirmado ya de placenta previa oclusiva total, la indicación es realizar parto por cesárea. Si son gestantes con un diagnóstico confirmado de placenta previa de implantación baja o marginal baja, en las que la placenta está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, lo que se recomienda es finalizar el embarazo mediante parto por cesárea de igual manera. Antes de que se realice la cirugía, lo que se recomienda es que el profesional que va a realizar esta cirugía conozca la localización de la placenta mediante un ultrasonido preoperatorio para de esta manera determinar el sitio óptimo de la incisión uterina y evitar así complicaciones durante el procedimiento. Lo que se recomienda es hacer una cesárea segmentaria transversa si la inserción de la placenta no se extiende hacia la pared uterina anterior por encima de la reflexión vesical, evitando de esta manera atravesar la placenta para llegar a la cavidad uterina y provocar hemorragias.
En cuanto a las recomendaciones sobre el manejo de las gestantes con placenta ácreta, ya, como habíamos dicho que este es una patología que tiene un elevado riesgo de complicaciones, el manejo de estas gestantes se lo debe realizar por un equipo multidisciplinario. Se debe planificar la terminación del embarazo mediante cesárea electiva entre las 35 a 36 semanas de gestación. Que también el manejo de estas pacientes se debe realizar en establecimientos que dispongan de medicina transfusional. Previa a la realización de la cirugía, el profesional que va a realizarla debe también conocer la localización de la placenta mediante un ultrasonido preoperatorio, de igual manera para determinar el sitio óptimo de la incisión y evitar de esta manera complicaciones. ¿Qué incisión se recomienda? Es que sea en un sitio distante a la placenta y que la extracción del recién nacido se realice sin alterar la placenta, permitiendo un manejo conservador de esta, o una histerectomía electiva en caso de que se confirme el acretismo placentario. Y en los casos que posteriormente al nacimiento la placenta no se separe, se recomienda dejar la placenta en su sitio para realizar una histerorrafia y posteriormente realizar una histerectomía. Esto se asocia con un menor riesgo de sangrado y también de la morbimortalidad materna. En cuanto al manejo de la basa previa, lo que se recomienda es el ingreso hospitalario inmediato en caso de que haya un acortamiento cervical significativo, es decir, una longitud cervical menor a 15 milímetros o que haya ya una dinámica uterina presente. También para controlar hacer un control materno-fetal exhaustivo, hacer maduración pulmonar si es que lo amerita y eventualmente finalizar la gestación. Ya todo esto va a ser individualizado, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente la edad gestacional y la situación clínica de la paciente si es que está hemodinámicamente estable. Lo que se recomienda es, si ya tenemos a una paciente diagnosticada con basa previa, lo que se recomienda es programar la cesárea a partir de las 34 a 37 semanas. ¿Sí? Si tenemos gestantes que han sido diagnosticadas con basa previa y que presenten un sangrado vaginal o una ruptura prematura de membranas o que se encuentren en labor de parto o que haya compromiso del bienestar fetal o materno, igual, realizar una cesárea de emergencia. Y la cesárea debe ser realizada igualmente en un establecimiento de salud en donde se provea de medicina transfusional inmediata al neonato en caso de que lo requiera. Entonces, hasta ahí lo que es el manejo de las anomalías de inserción placentaria. Aquí básicamente es un resumen por medio del flujograma de manejo de la placenta previa. Entonces, lo que se va a hacer es el seguimiento ecográfico para realizar la confirmación no manipulen por favor las diapositivas a la anterior. Ya. Va a ser el seguimiento ecográfico para realizar la confirmación del diagnóstico con ecografía transvaginal, habíamos dicho a las semanas 35 a 36. Entonces, para realizar el diagnóstico de placenta previa, tanto asintomática como sintomática. Si realizamos el diagnóstico de una placenta previa asintomática, ¿sí?, podemos determinar que es un borde placentario inferior a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. ¿Y qué conducta se va a tomar? Una cesárea previo consentimiento informado,
informando al paciente obviamente y que la institución también cuente con medicina transfuncional y un equipo multidisciplinario. Si es una placenta previa sintomática, lo que vamos a valorar aquí es primero la estabilidad hemodinámica, tanto materna como el bienestar fetal. Si no hay esta estabilidad hemodinámica, tanto materna como fetal, inmediatamente procedemos a realizar la cesárea y todo lo que dijimos anteriormente. Y si tenemos esta estabilidad hemodinámica materna, tanto materna como fetal, el tratamiento va a ser conservador, es decir que vamos a vigilar esta estabilidad hemodinámica, se hará maduración pulmonar si es que amerita, se hará tocolisis con nifedipino y la valoración del bienestar fetal. Pero si no hay una madurez fetal, si no hay madurez fetal, vamos acá al tratamiento conservador. Pero si hay madurez fetal, lo que se recomienda es ya realizar la cesárea. Y en cuanto al flujograma de manejo de la basa previa, ¿sí? Que lo que habíamos dicho que se recomienda hacer un ultrasonido abdominal entre las 18 a 24 semanas. ¿Para qué? Porque en este ultrasonido nos deberían dar las características de cómo está implantada la placenta, ¿no? Sí, su localización, el número de lóbulos y datos si es una placenta subcenturiata. Si es una placenta bilobulada o subcenturiata, sí, lo que se recomienda es la ecografía transvaginal Doppler a las 32 semanas de gestación, lo que se confirmaría el diagnóstico de la basa previa, ¿sí? O de una placenta bilobulada. ¿Y cuál es la conducta a seguir? Terminar el embarazo por cesárea entre las 34 y 37 semanas, de acuerdo a las complicaciones como por ejemplo sangrado vaginal, ruptura prematura de membranas o si la paciente está en labor de parto o si hay compromiso del bienestar fetal o materno. Eso, compañeros, en cuanto a lo que se les ha podido resumir en el manejo y tratamiento de las anomalías de inserción placentaria y de los vasos sanguíneos fetales. No sé si es que tienen alguna inquietud. Ajá. Sí, esa es la indicación. Se recomienda la nifedipina a dosis de 10 a 20 miligramos por vía oral. Uh-huh. Sí, podemos utilizar máximo hasta 48 horas. Uh-huh. Y podemos utilizar nuevamente. Uh-huh. Ya. Bueno, en la guía clínica básicamente no nos dice, ¿no?, cuál es la causa, pero al ser un factor de riesgo, yo creo que sí debemos tomar muy en cuenta estos datos de lo que es los datos de hemoglobina de las pacientes, considerando también las correcciones de esto de la hemoglobina de acuerdo a la altura, como habíamos visto anteriormente, porque a veces eso se nos pasa por alto y no hacemos un diagnóstico adecuado de anemia. Entonces sí hay una alta incidencia de pacientes con anemia que pueden desencadenar lo que es estas anomalías de la inserción.
¿Alguna otra inquietud? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud. Al inicio del curso se habló de una manera, o sea, algo referencial sobre la nueva clasificación de la placenta previa. Y allí en esa clase nos hablaron de previa total, previa parcial y previa marginal, Ujú. y que la antigua clasificación ya no estaba, ¿no? Ya. Pero el día de hoy en esa clase me llama la atención que está la antigua clasificación de placenta previa, entonces esa era mi inquietud. Ya, como yo les había dicho alguna vez que también topamos el tema de esto, que en una clase les habían dicho una cosa y acá les decimos otra, nosotros lo que estamos haciendo referencia es a la guía de práctica clínica 2017. Entonces, de pronto, sí hay actualizaciones que los especialistas en su momento les están indicando, pero como nosotros estamos haciendo referencia a la guía, pues es lo que se maneja en el Ministerio de Salud Pública. Sí, y aquí nos habla justamente de estos cuatro estadios o tipos de placenta previa. Sí, como usted muy bien lo dijo, la implantación baja, la previa marginal, la parcial y la total o central. Ok, doctora, gracias, muy amable. Ya. Eh, Doctora, mira, hubo un caso de una paciente de 24 semanas con placenta previa oclusiva total que sangró abundante, comprometió la vida de la madre y terminó en histerectomía. Ajá. Antes de eso, la histerectomía se realizó corporal. ¿Por qué se le realiza? ¿En qué caso se realiza la corporal y cuáles son las indicaciones de esto? No lo escuché bien, mi compañera, no sé si me indica la última parte, no lo escuché bien, se cortó. Ya, es una paciente que recién fue bebé que se le realizó una histerectomía corporal con diagnóstico de placenta previa oclusiva total. ¿Cuándo podría realizar esta histerectomía? Tenía 24 semanas, pero sangró bastante y le tuvieron que hacer la cesárea y después entrar a histerectomía. ¿Cuál sería la causa? ¿En qué caso se realizaría una histerectomía corporal? ¿Y por qué? Obviamente por el sangrado masivo que presenta la paciente, entonces hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Porque no podemos únicamente hacerlo de otra forma, o sea, es por el riesgo que presenta la paciente a su vida. En la histerectomía corporal no sangra más la paciente, porque como es en el cuerpo, Obvio. Ujú. Bueno, ahí sí ¿no? yo creo que, bueno, ya es criterio del profesional especialista. No le podría indicar ahí, porque ya es un tema de especialidad, qué procedimiento es el mejor. Ujú. Ah, ya. Usted me Sí, habló también que hay que tomar medidas antiembólicas con pacientes que se encuentran mucho tiempo en reposo. ¿Puedo utilizar en pacientes gestantes la heparina? sí, sí podemos utilizar la heparina. ¿Dosis y por cuántos días? Ya le revisamos ahorita mismo mi compañera. Sí, para no darle un dato equivocado. Póngale. Ay, caramba.
Compañera, revisando podemos administrarle dosis de 5.000 unidades intravenosa o seguida de 10.000 a 20.000 unidades concentradas o por vía subcutánea. ¿Sí? ¿Ya por cuántos días? No nos indica, pero nos dice cada 12 horas nada más y no nos indica el tiempo aquí en la guía. Una última pregunta. Claro. En una paciente con embarazo de base previa Ya. y de inserción del cordón umbilical que se encuentran sin síntomas, ¿necesita hospitalizarle para su control o directamente el ingreso le programa para la cesárea y sería el ingreso? Sí es necesario hospitalizarle a la paciente. ¿Por qué? Porque conlleva un alto riesgo obstétrico. Entonces, de preferencia hospitalizarla. Si ahí vemos que podemos manejarla de pronto un poco ambulatoriamente y luego programar la cesárea, no habría problema. Pero se recomienda la hospitalización en estos casos. Gracias. Gracias a usted. Listo, si no tenemos más inquietudes, les agradezco y eso es todo. Muchas gracias, compañeros. Agradeciéndoles bastante por la charla. El día de mañana será subida la conferencia, la charla y también las diapositivas. Entonces empezaríamos con la otra clase el día jueves. Nos estaremos viendo el día de jueves, estimados profesionales. Hasta mañana, una buena noche.